pues buenos días a todos y a todas. Gracias por atender esta nueva convocatoria de prensa que, como estáis comprobando, lo hacemos de manera mensual y previa al pleno ordinario del Ayuntamiento. Lo primero que queremos decir hoy es que han pasado 5 meses desde que se conformó el nuevo gobierno de la ciudad, este nuevo gobierno de derechas constituido por el Partido Popular y por ULEG, y creemos desde el Partido Socialista que se les está haciendo muy largo ya este mandato en solo estos 5 primeros meses. Este es un gobierno absolutamente incoherente con los postulados que mantenía cuando estaban en la oposición. Creemos que es un gobierno que está muy perdido en la gestión, que está gestionando muy poco, está comunicando mucho, eso sí, se hacen muchas fotos, se hacen muchos vídeos, se comunican cualquier cosa, tenga mayor relevancia o no la tenga, pero gestiones en sí no están realizando. Y además en estos 5 meses hay algo que también se ha constatado, que es ese fracaso continuo a la hora de aprobar los expedientes de gestión que llevan a los plenos, y esos fracasos vienen derivados de la prepotencia y el autoritarismo con el que actúa un gobierno que no tiene mayoría, pero que actúa como si tuviera una gran mayoría en el pleno, cosa que en este momento no es así. Por lo tanto, queremos denunciar también que este gobierno solo sabe protestar, solo sabe amenazar a los grupos de la oposición y a los concejales, y lo único que sí sabe y ha hecho desde el primer día y no ha rectificado es subirse el sueldo. Por lo tanto, lo que pedimos al Partido Popular y a ULEG es que asuman de una vez que son el gobierno de esta ciudad, que dejen de actuar como si estuvieran en la oposición y que actúen como el gobierno que se supone que son y que voluntariamente han decidido ser. Nadie les ha obligado a conformar un gobierno en Leganés, lo han conformado voluntariamente. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es ejercer sus competencias y dejar de maltratar a la oposición como vienen haciendo día tras día y pleno tras pleno. Se está produciendo además una situación que desde nuestro punto de vista es surrealista, y es que todos y todas sabéis que en España hay más de 8.000 municipios y Leganés es el único municipio donde, según el gobierno, la responsabilidad de las cosas que ocurren en la ciudad es de la oposición, ¿vale? Por lo tanto, nosotros ante eso tenemos que negarlo. Ellos son el gobierno, ellos tienen la responsabilidad, ellos, tan listos que han sido para subirse al gobierno, deberían ser igual de listos para llegar a acuerdos con algún grupo de la oposición, que desde luego no es el Partido Socialista, y hasta ahora no hemos visto nada de eso, y lo que vemos es la ciudad cada día más parada, con muchas actividades culturales y recreativas, sobre todo recreativas, pero eso no resuelve los problemas de la ciudad de Leganés. Y luego tenemos también un alcalde que está absolutamente escondido detrás de su vicealcalde, detrás del señor Delgado, que parece que es quien maneja los hilos de esta ciudad, y lo que le pedimos también al alcalde es que empiece a ejercer como el alcalde que es de un partido tan relevante numéricamente en la ciudad y en el resto de España como es el Partido Popular. Y entrando ya en el pleno ordinario de mañana, deciros que desde el Grupo Socialista vamos a plantear, además de más de una veintena de ruegos y preguntas, 3 mociones, que es el máximo que nos permite el Reglamento Orgánico Municipal, que la primera tiene que ver con ese cierre definitivo de las urgencias de la atención primaria que se produjo el día 27, justo hace un año, el día 27 de octubre, y en el que pudimos asistir a ese vídeo del entonces candidato del Partido Popular y hoy alcalde Miguel Ángel Recuenco, en el que rectificaba la decisión de la Comunidad de Madrid de cerrar las urgencias definitivamente y luego de reabrirlas como punto de atención continuada sin médico. Y el señor Recuenco decía hace un año en ese vídeo La Puerta de Pedroches, que anunciaba a bombo y platillo que ese servicio de urgencias extrahospitalarias iba a contar con personal médico, pero ha pasado un año, no solo no ha sido así, sino que desde luego nosotros no tenemos constancia de que se lo haya reivindicado, de que se lo haya exigido al gobierno de la comunidad presidido por Isabel Díaz Ayuso. Por lo tanto, con esta moción lo que pretendemos es que en Leganés volvamos a tener, tanto en Pedroches como en La Fortuna, un verdadero servicio de urgencias de atención primaria que evite que para dolencias urgentes, pero no tan graves,
los vecinos y vecinas de Leganés no tengamos más remedio que acudir a las ya colapsadas urgencias del Hospital Severo Ochoa, con el impacto negativo que eso produce en ese servicio y que produce también para pacientes que no solo tienen una urgencia, sino que es de la máxima gravedad, que es lo que se atiende en las urgencias hospitalarias. Por otra parte, hace más de un año también que en esta ciudad se puso en marcha la primera residencia para personas con síndrome de Prader-Willi. Es la única residencia que existe en España de estas características. Se abrió con el apoyo del anterior gobierno en este ayuntamiento de Leganés y están en una situación muy crítica en esta residencia y en quien lo gestiona, que es la Asociación de Afectados de Prader-Willi, y lo que queremos es pedir al ayuntamiento para que también lo pida a su vez a las otras administraciones competentes, en particular a la Comunidad de Madrid, que es quien tiene las competencias y no ha dedicado demasiada atención a esta situación, todo el apoyo institucional para evitar que esta residencia, con el éxito terapéutico, clínico y social que ha tenido, tenga que acabar cerrando a finales de este año. Y por último, y ante la falta de iniciativa del Gobierno en relación a la moción que tradicionalmente se intenta aprobar como declaración institucional en este pleno sobre el 25 de noviembre y el Día contra la Violencia Machista, desde el Grupo Socialista planteamos también una moción para que se siga trabajando en la línea de la erradicación de la violencia contra las mujeres, y desde el Gobierno, desde el Consejo Sectorial de Igualdad, se acordó que se iba a promover, como es tradicional, un texto conjunto para llevar al Pleno, pero este año no ha sido así y se ha limitado el Partido Popular y ULER a llevar una moción que tiene que ver con la que nos ha enviado la Federación Española de Municipios y Provincias a todas las ciudades, cuyo contenido es correcto, pero en ningún caso es lo que se había acordado en el Consejo Sectorial, y no tenemos la sensación, visto que ese Consejo se constituyó a iniciativa nuestra en otro pleno porque no habían recordado que tenían que convocarlo para la organización de los actos del 25 de noviembre, no parece que estén prestando mucha atención a la cuestión de la violencia de género. Y luego quiero terminar con dos cuestiones. Una tiene que ver con el pleno, bueno, las dos tienen que ver con el pleno, uno en la parte digamos que estaba prevista y otra en un expediente que se ha incorporado a última hora. En este pleno hay un grupo que no es el Grupo Socialista, pero que el Grupo Socialista sí va a apoyar, que lleva una moción, presenta una moción para la reprobación del presidente del pleno, de Javier Oporto, concejal también de urbanismo, por la manera curiosa, al menos, que él tiene de manejar los plenos. Unos plenos en los que a la oposición, más allá de ese maltrato que viene derivado de la falta de medios que se aprobó en el pleno de organización, continuamente están pisoteando nuestros derechos y provocando atropellos democráticos, como el del último pleno, cuando nosotros solicitamos que unos expedientes se quedaran sobre la mesa y el señor Oporto, de manera unilateral y haciendo una interpretación muy subjetiva de lo que dice el Reglamento Orgánico Municipal, decidió que eso no se iba a votar y que se votaba directamente el expediente. Por lo tanto, el señor Oporto ha conculcado nuestros derechos y, por lo tanto, desde el Grupo Socialista vamos a apoyar esa moción que presenta Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde. Y luego hay otro expediente que se ha incorporado a última hora en el Pleno, ya con esto termino esta intervención, que tiene que ver con las medallas de la ciudad que tradicionalmente se otorgan con motivo de la celebración del Día de la Constitución, ¿vale?, en diciembre. Ahí hay una propuesta del Gobierno, nos indicaron que podíamos hacer propuestas por parte de los grupos y nos hemos encontrado con que de las propuestas que habíamos hecho desde el Grupo Socialista, que era la Asociación Manos Solidarias en Zarzaquemada y a la FAPA Giner de los Ríos, en su delegación en Leganés, ellos han decidido unilateralmente también que hay una de ellas que no la aceptan, que es la de la FAPA, sí aceptan la de Manos Solidarias, pero han decidido que las propuestas que lleva el Gobierno y que llevan los dos grupos políticos, a esas entidades y personas se les otorga una medalla de oro, y a la que propone el Partido Socialista se les otorga una medalla de plata, cuando en ningún momento en la Junta de Portavoces se habló de qué tipo de medallas se iban a otorgar a unos y a otros. Y eso por no hablar
de una propuesta que nosotros también teníamos previsto apoyar, como no podía ser de otra manera, que había hecho Podemos, para que una de las medallas fuera a las asociaciones de víctimas de los familiares que había en las residencias de mayores y que fallecieron durante la pandemia. Es un nuevo atropello, como todos los demás que os he indicado hasta ahora. Esta es la deriva que tiene este gobierno, y termino esta intervención como empezaba, exigiéndoles que se olviden de lo que era estar en la oposición, que se encarguen de ejercer como el gobierno que son, y sobre todo que lo hagan de manera democrática. Cosas. Sí, dos preguntas. La primera, hablas de lo de las medallas, esa moción sobre el tema de familiares de la pandemia. La pandemia fue hace 3-4 años. Ha habido en anteriores ediciones de los premios y de las medallas entrega a estos familiares de ese tipo de medallas. Y la segunda, del Ayuntamiento ayer sacó una nota de prensa hablando de que dejáis otra vez en la Comisión de Hacienda facturas sin pagar, o por lo menos que no las aprobáis. Bueno, en cuanto a las medallas, yo desde luego no recuerdo que se le hubieran otorgado a los familiares de las... Vamos, no sé si a los familiares, pero desde luego a estas asociaciones, que si no me equivoco son URL, Leganés, Verdad y Justicia, ADEMAF y Mallas de Residencias, concretamente a esas entidades, no se les había otorgado. Y luego, en cuanto a la nota de prensa que hablas del gobierno, pues tiene que ver con lo que estaba yo denunciando al principio. En lugar de encargarse de gestionar los expedientes y de tener una mayoría suficiente en el Pleno, ellos actúan como si tuvieran una mayoría suficiente en el Pleno, y como no la tienen, y continuamente la oposición, por este maltrato a los que nos someten y por esa falta de diligencia a la hora de tramitar las cosas, no aprobamos esos expedientes, nos culpabilizan a nosotros. Yo insisto, no puede ser que Leganés sea el único ayuntamiento de los más de 8.000 de toda España donde la culpa de que los expedientes no se aprueben en el Pleno sea de la oposición. Porque gobiernos municipales en minoría lleva habiendo desde hace bastantes años en toda España. Yo no conozco ningún gobierno que se dedique a hacer oposición a la oposición de esta manera tan amenazante como hacen el Partido Popular y Oleg. Más. No sé si en este pleno o plenos anteriores Más Madrid habló sobre declarar Leganés como ciudad tensionada de cara a la ley de viviendas. ¿Qué opinan desde el PSOE? Y por otro lado, hace un mes que ya se habló, un mes y medio, y ya se habló desde el gobierno de que se estaban trabajando en un borrador de presupuestos para poder empezar a trabajar y empezar a negociar en noviembre. No sé si se os ha llegado alguna notificación, alguna petición de reunión sobre esto. Vale, en cuanto a las zonas tensionadas sobre el alquiler de las viviendas, se han producido unos debates legislativos en el Congreso en los últimos meses, ¿vale?, en relación a la ley de la vivienda, y en los que por supuesto este gobierno en funciones que tenemos en este momento de coalición con Podemos Sumar, ha estado de acuerdo en cómo se tramitaba. Por lo tanto, nosotros, en relación a las mociones que presenta Más Madrid para este pleno sobre este asunto, y que presenta también Podemos, vamos a apoyarlo, porque bueno, va en sintonía de lo que ha establecido el gobierno en funciones de este país. Y lo que está claro es que uno de los retos futuros de nuestra sociedad y de este país pasa porque el derecho a la vivienda sea real y efectivo, tal y como establece la Constitución. En cuanto al borrador de presupuestos para el año 2024, nosotros por supuesto no sabemos nada, porque el gobierno, en lugar de compartir con la oposición algunas cosas, que yo no digo que lo tenga que compartir o no, pero entre compartir con la oposición un borrador de presupuestos, si todavía no lo tienen terminado, y amenazar a la oposición con que tenemos que apoyar y votar lo que ellos dicen en los plenos, y como ellos dicen, yo creo que hay una horquilla en la que el gobierno se podría mover. Es muy importante para esta ciudad que haya presupuestos. Nos consta que los trabajos que están desarrollando, los trabajos técnicos, pues no tienen un desfase absoluto con los ingresos y los gastos, y eso tiene mucho que ver con estas amenazas a la oposición para que aprobemos una serie de modificaciones presupuestarias de aplicación del superávit, porque lo que no quieren es añadirle más millones de euros a ese desfase, en el sentido de que si esas modificaciones presupuestarias no se aprueban como no se han aprobado,
ese dinero lo tendrían que incorporar a los presupuestos de 2024 y ya el desfase sería totalmente absoluto, porque como todos sabemos en un presupuesto los ingresos y los gastos tienen que cuadrar al milímetro. Por lo tanto, no nos han puesto en contacto con nosotros, pero bueno, tampoco creo, no creo que pasen de amenazarnos a ponerse en contacto con la oposición. La verdad es que a día de hoy lo dudo bastante. Y ha estado comentando que la negativa de aprobar estos expedientes pasa por el trato que recibe la oposición, o es una de las justificaciones del trato que está recibiendo. ¿Qué tendría que pasar para que el PSOE dejara de proponer que se quede sobre la mesa este tipo de expedientes? Lo que tendría que pasar no tiene que ver solo con el Grupo Socialista, tiene que ver con el trato que nos dispensan a la oposición. Empezaron este mandato disminuyendo el número, por ejemplo, de concejales y concejalas del Pleno de la Corporación que tienen dedicación exclusiva y que por lo tanto se pueden dedicar a fiscalizar al Gobierno, que es lo que tiene que hacer la oposición. Continúan con un oscurantismo y una falta de transparencia total en su gestión. Y por si fuera poco, llevan expedientes a los plenos que, por mucho que digan, yo no he visto en los últimos 8 años, desde luego, un expediente que vaya al pleno y que vaya repaginado con cuestiones tachadas a bolígrafo. Eso yo es que no lo he visto nunca. Nosotros los anteriores gobiernos no nos planteamos jamás llevar un expediente así al pleno. Por lo tanto, en la medida en que no se corrija lo que tiene que ver con los recursos materiales, económicos y humanos de los grupos municipales, en la medida en que el gobierno municipal no se baje el sueldo del alcalde y del vicealcalde, en la medida en que no dejen de amenazarnos para que votemos lo que ellos quieren, en la medida en que no dejen de intentar humillar a esta oposición o ridiculizarnos, entiendo que por parte de la oposición, al menos del bloque de la izquierda, va a ser imposible que este ayuntamiento vaya a sacar nada adelante en un pleno. Sí, pero yo quería seguir con ese tema, porque ¿no crees que puede ser un efecto boomerang hacia vosotros el tema de la opinión pública de no aprobar unos expedientes que al final son pago a proveedores, simplemente por causas que son de relación oposición-gobierno? ¿No crees que al final eso puede ser negativo? Pues entendemos que no debería ser negativo, porque son los mismos expedientes que el anterior gobierno llevó a los plenos y ellos se negaban a aprobar, y los que están gobernando son ellos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la opinión pública, no tengo claro cuál pueden ser los efectos de esto. Lo que sí tengo claro es que lo que no nos puede exigir este gobierno a los demás es que hagamos algo distinto a lo que hacían ellos cuando estaban en la oposición, y máxime, como digo, con este maltrato continuo al que nos someten. ¿Ya? Sí. Muy bien.